Y lo hacemos con la última ponencia en la que escucharemos hablar sobre Cajal y el apoyo popular de la mano de Cristina Nombela, que es investigadora del Tomás y Valiente en el Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días o buenas tardes. La verdad es que es un desafío porque me toca lidiar con el hambre y con el cansancio. Pero siguiendo la doctrina de nuestro, evidentemente, homenajeado hoy, Cajal, esto no me va a hacer desfallecer ni desmotivarme para intentar transmitir lo que me han encomendado, que es hablar del apoyo popular. En palabras más llanas sería hablar de la fama, ¿no? ¿Tenía fama Cajal en su momento? Bueno, si miramos los archivos históricos vemos que tenía un gran apoyo popular. En realidad, cada vez que había, por ejemplo, esto es la foto se descubre una placa en Torrevieja, ¿no? un sitio realmente pequeño, o cuando se inaugura una de las varias estatuas que se hizo en su honor, o esta foto que comentaremos más adelante, había, y por supuesto en su entierro, había una gran muchedumbre. No se me oye. Ahora se me oye y se me ve, las dos cosas. Entonces, había una gran muchedumbre interesada por seguir al que Emilia Pardo Bazán llamó el primer sabio popular en España. Entonces, vamos a fijarnos si era conocido que en una zarzuela es una obra cantada popular, de índole popular, que tenía un cierto tono cómico, El Santo de la Isidra, era el título, cuyo libretista era Carlos Arniches. Esta obra fue publicada, se estrenó en 1898, ya los años son importantes, ahora lo veremos. Se mencionaba en la obra, sabe tanto sobre medicina como don Santiago, Ramón y Cajal juntos. Y esto nos da una idea de lo tremendamente popular que un científico era en aquel entonces, cosa que ahora a lo mejor nos resulta paradójicamente un poco difícil de entender. Y era tan conocido que, por ejemplo, salía muchísimo en el periódico. Consideremos que el periódico era la forma de divulgación. Ni la radio estaba tan difundida como puede estar hoy y, por supuesto, no había otro medio que no fuese el periódico. Y en estos periódicos de la época, por ejemplo, en el Heraldo de Madrid, en 1900 encontramos una columna en la primera página en la que se va a consultar, hablando con Cajal, sobre sus vacaciones y temas relacionados con la cultura de la época, el momento. Y consideremos que era un momento un poco difícil porque acababa de suceder el desastre del 98 y había una gran desmotivación. Y Cajal, de alguna forma, consiguió mover a la gente y ser considerado un personaje del regeneracionismo. Es decir, que conseguía motivar a la gente para mejorar y sobrellevar la penuria, digamos, la desmotivación que se había conseguido, que había llegado como consecuencia de ese desastre, como decía. Entonces, se ha mencionado esta mañana la cantidad de premios que recibió y cuyos premios consiguieron, como digo, a través de este impulso popular, a través de los periódicos, enardecer y conseguir la admiración de la gente, que hizo que a través de este apoyo popular se le fuese encomendada la dirección del recién inaugurado Instituto Nacional de Higiene, por supuesto a través de ese premio que quizá le hizo más conocido en España, como es el Premio Internacional de Moscú, a pesar de que ya era conocido en el extranjero. Por supuesto, se le abrió, gracias al apoyo popular, consiguió que además de tener un laboratorio, consiguiese financiación estable para mantener este laboratorio y a la gente que trabajaba en el laboratorio. Y después llegaron premios muy importantes como la Medalla de Oro Helmholtz y, por supuesto, el Premio Nobel, ¿no? Y en estos momentos, que me ha gustado hacer la línea temporal, porque a veces nos es un poco complicado orientarnos en el tiempo, cuando recibió el Premio Nobel y tuvo que viajar a Estocolmo, ahí recibió un grupo de estudiantes, le quiso ir y despedir en la Estación del Norte. Y yo creo que es muy sintomático que no fuesen sus amigos, sino sus estudiantes que quisiesen ir con él a acompañarle a este momento tan importante para la cultura española. Y esto motivó que amigos y conocidos quisiesen hacerle un homenaje, hicieron una colecta, lo que se llamaba suscripciones, para regalarle y hacerle una medalla
en relación a, un poco por demostrar cómo España estaba tremendamente orgullosa de lo que él había conseguido, ¿no? Con ese esfuerzo y esa tenacidad que tanto le caracterizaban. Y se consiguió recoger nada más y nada menos que 6.809 pesetas de la época y se le dio la medalla en 1907. Y la medalla aparece en 1907, no en 1906, que es el momento de la entrega. Y cuando se jubiló, en 1922, se hizo una tirada de esta fotografía, se hicieron miles de estas fotografías que se repartieron por colegios, farmacias e instituciones públicas, de forma que su imagen realmente estaba en la vida de las personas. Estas suscripciones populares, estas colectas, las llevó a cabo el propio Cajal para poder publicar algunos de sus libros. Unos muy pronto, ¿no? Cuando él empezó con sus teorías, digamos, las dio a conocer. Otros un poquito más tarde, cuando ya había sido galardonado con el Premio Nobel, recibiendo incluso ayudas de investigadores fuera de España y fuera de Europa, en Argentina concretamente, y otro en relación a sus memorias, cuando ya era una persona bastante consagrada. Pero además, a mí me gusta, en este momento he pensado que es interesante saber, era conocido por, digamos, los adultos, pero ¿era conocido por los jóvenes? En el año de su muerte, en ese curso académico, 1933-1934, un grupo de estudiantes de enseñanzas medias hizo una encuesta entre niños de diferentes colegios de Madrid y entrevistaron a 2.708 niños y niñas. Y entonces hicieron una especie de ranking de quién era la persona más importante de la historia de España. ¿Y qué encontraron? Pues que el número 1 fue Miguel de Cervantes, y esto lo vamos a ver más adelante, que en cierto sentido se repite. Y Cajal obtuvo la posición número 9. Y esto puede ser descorazonador, ¿no? Me pueden decir, no, pues no era tan conocido. Bueno, vamos a fijarnos en una cosa. Si miramos los 8 personajes anteriores, ninguno es coetáneo de Cajal. Es decir, la única persona histórica viva que resultaba más importante para estos estudiantes, niños y niñas de colegio, el que conocían, o la persona que conocían coetáneo suyo, era Santiago Ramón y Cajal. O sea que para mí resulta muy revelador. Esto en 1935 fue cuando se publicó este trabajo. Pero en nuestros días, pasa el tiempo, a día de hoy, ¿conocemos a Cajal realmente? Un programa de televisión de 2007 hizo en un solo programa se hizo como una especie de encuesta popular y se pidió a la gente que votase. ¿Quién era el personaje más importante de la historia? ¿Y quién ganó? ¿Ideas? ¿Alguien lo recuerda? El rey Juan Carlos I. O sea, nada que ver con lo que nos podíamos esperar. Siendo el puesto número 2 y número 3 para Cervantes y Cajal. Perdón, Cervantes y Colón. Cajal se quedó en el puesto 6, es decir, pasó del 9 al 6. Pero eso ha cambiado. Si hoy estamos aquí, estamos todos juntos, tenemos estudiantes, tenemos miembros de la Academia de la Investigación, ¿esto ha cambiado de alguna manera? ¿Sí? ¿No? Pues vamos a verlo. Recientemente se ha emitido un programa en 2024, ¿vale?, en el que hubo también una votación popular, varias eliminatorias, y al final llegamos a 5 personajes. Espero que a todo el mundo le suenen los 5, ¿vale? Y entonces, ahí que se decidió, lo dimos todo defendiendo la candidatura de Cajal y finalmente, por un pequeñísimo margen, se consiguió que Cajal fuese considerado por los españoles y las españolas el personaje más importante. ¿Y por qué? En mi opinión, porque cuando hablamos de historia pensamos en pasado, pero cuando hablamos de Cajal hablamos de pasado, presente y futuro. Así es que por eso ahora es el momento de conseguir que cuando se habla de un impulso para la creación del museo, ese impulso se convierta en realidad. Muchas gracias. El mismo